Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Hermanos, pues seguimos en Efesios capítulo 2, ¿sí? Estamos pues cubriendo, vamos a decir, la condición natural, terrenal, caída en que estábamos, ¿verdad? Y cómo se produce la iglesia realmente. Entonces, ya cubrimos hasta el verso, estamos en capítulo 2, perdón, ya cubrimos hasta el verso 17. Esta mañana vamos a cubrir versículo 18. Dice, dice, por, dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre. Wow. Fíjese, aquí hay un punto muy importante, porque por medio de él. O sea, cuando usa la palabra ahí, él se refiere a la persona de Cristo. Dice, los unos y los otros tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre. Entonces, ahí está, si lo queremos decir así, la Trinidad divina. Él, Cristo, Espíritu y Padre. Entonces, aquí tenemos al Padre, al Espíritu y al Hijo. Pues le voy a decir que en realidad sí, sí debemos de decir que Dios es uno, pero debemos también decir que Dios es tres. A veces es un poco difícil, para afirmar esto, porque, pues digo yo, no es sencillo. Yo diría que es lo más difícil de la escritura. O sea, cómo Dios es uno y cómo Dios es tres. Cuando Dios es uno, nosotros usamos también el término, o sea, el Dios triuno, denotando que esencialmente Dios es uno. Pero luego también usamos el término la Trinidad divina, denotando que el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu es otro. Pero también nunca debemos enfatizar los tres de la Trinidad divina como Dios, porque en ese sentido, o sea, podemos caer en el triteísmo. O sea, podemos pensar, ¿me entiende?, que son tres dioses, que el Padre es un Dios, que el Hijo es otro Dios y que el Espíritu es otro Dios. Y no es así. Entonces, usamos el término el Dios triuno queriendo decir que en esencia Dios es uno. Usamos la Trinidad divina en el aspecto económico. Cuando decimos el aspecto económico, queremos decir que por causa de que Dios tiene un plan con el hombre, ¿me explicó? Él tiene que, si lo decimos de una manera así, ¿me entiende? O sea, podríamos ponerlo de esta manera. El Padre planeó. El Hijo vino a llevar a cabo lo que el Padre planeó. Y el Espíritu transmite, ¿verdad? Aplica todo lo que el Hijo cumplió de acuerdo a lo que el Padre planeó. Eso
es que hablamos en el aspecto económico. Económico queriendo decir que Dios tiene una economía, que Dios tiene un plan con el hombre, que Dios tiene un propósito con el hombre. Y por esa razón, Él tiene que ser el Padre, Él tiene que ser el Hijo y Él tiene que ser el Espíritu. Luego, parece sencillo, pero no es sencillo. Mire, yo le diría que usted mismo o usted misma, pues póngase en esos dos aspectos, ¿ve? O sea, póngase en el aspecto esencial. Usted, si se llama María, Irma, Genoveva, ¿me entiende? O sea, el nombre que usted tenga, usted debe decir yo, Genoveva, ¿sí? O sea, entonces soy una persona en esencia, ¿sí? Pero por otro lado, si usted dice, bueno, Genoveva es hija de papá, ¿verdad? Y Genoveva, pues, es, vamos a decirlo así, es, es madre, vamos a ponerlo así de esa manera. Y por otro lado, Genoveva es hermana. Entonces, fíjese, véalo en esos tres aspectos. Usted, en esencia, es una sola persona. Su nombre es Genoveva, ¿sí? Pero usted, económicamente, como tiene algo en la vida para llevar a cabo, ¿verdad? En un sentido, es hija de papá. Cuando esté con sus padres, pues usted es la hija de papá y mamá, ¿verdad? Genoveva la hija. Pero luego, ¿me explico? Genoveva pues ya se casó y tiene hijos, ¿ve? Y es otra persona. Cuando está en casa con su marido, ¿verdad? Y sus hijos, pues es la mamá Genoveva. Pero por otro lado, es hermana porque conoce a Cristo, ¿verdad? Y cuando está en la reunión con los santos, o cuando está orando al Señor, o cuando está en la palabra, ¿verdad? Es Genoveva la hermana. Entonces, ¿qué queremos decir con esto, hermanos? O sea, queremos decir que simple y sencillamente, pues, no sé, a veces podemos decir eso, ¿ve? En el sentido de en el sentido de, pues que podemos decir que en esencia cada uno de nosotros es una persona, es una persona. Pero por causa de la actividad que desarrollamos en nuestra vida diaria, somos tres, ¿verdad? A veces yo podemos poner otro ejemplo un poquito más accesible, ¿verdad? Económicamente a lo mejor, mire, yo soy papá, pero también, o sea, soy hijo y también soy hermano. Entonces, económicamente, pues cuando estoy como papá, ¿me explico? Pues hago la función de papá. Pero cuando estoy como hijo, pues hago la función de hijo. Y cuando estoy como hermano en las reuniones, pues hago la función de hermano. ¿Ve? O sea, mi vida se desarrolla en esos tres aspectos. Como padre, como hijo y como hermano. Entonces, es exactamente lo que queremos decir, hermanos. Claro que esto no es cuestión, fíjese, no es cuestión de entenderlo en la mente, pero yo digo que de todos modos debe de haber algo, ¿me explico?
para que usted se dé cuenta que cuando hablamos o usamos el término el Dios triuno, lo usamos en el aspecto esencial. En esencia es uno. Pero cuando usamos el término la Trinidad Divina, lo usamos en el aspecto económico. Económico porque decimos que Dios tiene un plan con el hombre. Dios tiene, ¿verdad? Pues vamos a decir, un propósito con el hombre. Entonces, por esa causa, pues él tiene que ser tres. Entonces, él tiene que ser el Padre, tiene que ser el Hijo y tiene que ser el Espíritu. Entonces, yo digo, aunque nosotros lo podamos, vamos a decirlo así, comprender un poquito nuestra mente, no va a ser tan sencillo, me explico, para poderlo experimentar. Digo, experimentar es un poco más difícil, pero ya si usted practica y usted, ¿me entiende? O sea, ejercita su espíritu, ¿verdad? Y luego pues puede orar al Padre y luego puede pedirle en el nombre del Hijo. Pues es decir, usted puede tocar la Trinidad Divina de esa manera. Pero yo digo, eso es algo pues que debemos de hacer, ¿ve? Y luego finalmente vamos a experimentar a este Dios en esencia uno. Pero económicamente lo podemos tocar como tres. Y eso va a ser mucho más accesible. Y en ese sentido, fíjese, pues Dios de eternidad a eternidad, en esencia es uno. Pero económicamente Él es tres. Digo, suena difícil, ¿eh? Suena difícil porque no está sencillo. Pero mire, déjeme le digo algo. Génesis 1:1. En el principio creó Elohim. Esta es la primera revelación de Dios. Elohim. O sea, en Génesis 1:1, en el inicio de la Biblia, en el comienzo de la Biblia, en el principio de la Biblia, o sea, Dios se revela a sí mismo como Elohim. Elohim, fíjese, en un sentido, el nombre se puede dividir en tres aspectos. O sea, el poderoso, ¿sí? La palabra el significa poderoso. Alash, A-L-A-H, Alash, o sea, significa, fiel. Porque, significa que él mismo se ha hecho un voto, ¿ve? Al cual es fiel, ¿sí? Y entonces por eso decimos fiel. Entonces, Él es poderoso, por un lado, pero es fiel, por otro lado, fiel a su plan, fiel a su propósito, fiel a su economía, fiel a lo que Él ha planeado, ¿sí? A eso es fiel Él. No es que sea fiel a nosotros o a usted, ¿me entiende? No. Dios no es fiel en eso para nadie, ¿ve? De que, ay, que me sanó y que esto y lo otro. No. Dios no es fiel a usted, ¿verdad? Ni diga que Dios es fiel y que entonces va a ganar su equipo favorito y esto y lo otro. No. ¿Ve? Y por otro lado, la palabra im, o sea, al final, Elohim o Elohim, ¿ve? O sea, significa plural. Dicho de otra manera, fíjese, yo creo hay algunas versiones, o cuando menos alguna versión que lo traduce en plural, dioses. Entonces, ¿qué quiero decirle yo? Pues mire, nomás considere, para llegar Dios a Génesis 1:1 y revelarse con ese nombre, ¿ve? Entonces, es algo que hay que considerar, considerar así. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces Dios ahí se está revelando como el Dios poderoso,
el Dios fiel a su palabra y el Dios que es uno y es tres. Mire, esto de que es uno y es tres, no, no es que lo diga la Biblia, ¿ve? Pero ahí eso indica que Él es plural, ¿ve? Y por como es toda la escritura, a partir de ese versículo hasta el final, entonces nosotros podemos ver que Dios es tres. O sea, el Espíritu, Padre. O sea, por ejemplo, aquí en Efesios 1:18, estamos hablando del Padre, del Espíritu y de Cristo. Entonces muestra que Él es tres. Bueno, ahí vamos a pararnos, hermanos. Amén.